Buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia. Volvemos otra semana más a otra webinar organizada por Centro de Estudios CEAT y en este caso, por nuestro centro de hostelería Nice Consulting. Esta semana, aprovechando la temporada en la que estamos, que es la temporada de la vendimia, venimos con un tema muy interesante que nos va a presentar Silvana Alarcón, que es docente de nuestro centro de hostelería ya bastantes años. Y el tema que nos va a contar Silvana es vinos manchegos y su maridaje perfecto. Silvana, primero te presentas un poquito, ¿vale? Sé que ya te conocemos porque no es la primera webinar, pero bueno, por si lo ve alguien que no se ha conectado nunca, ¿vale? Pues un poco porque te conozcan y luego ya pues introducimos el vino o sea, el tema de los vinos manchegos y su maridaje perfecto, ¿vale? Antes de darte paso, Silvana, quiero recordaros a todos que la webinar se quedará grabada, que la podéis ver tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube. Y que en los últimos 15 minutos, ¿vale? Vamos a dejar un tiempecito para poder resolver dudas que nos vayan surgiendo en esta webinar, ¿vale? Una cosa que estoy viendo, Silvana, antes de darte paso, es que no veo la presentación. No sé si es cosa Vale, la mía. comparto. Vale, digo, no sé si es que sea aquí. Vale, vale, perfecto. Se Genial. ve bien. Vale, pues Vale. Silvana, te doy paso, ya te presentas, que te conozca la gente que no haya asistido nunca y ya nos vas contando este tema tan interesante que creo que vamos a estar todos así enganchados para que luego cuando salgamos y vayamos a algún maridaje, alguna cosa, vayamos un poco más de profesionales. Así que gracias, Silvana, te doy paso. Nada, gracias a ti. Bueno, buenos días. Mi nombre es Silvana Alarcón y soy docente del centro de formación que tenemos en Socuéllamos de hostelería. Vale, el centro está ubicado en Salones en Sastre, en Paseo de la Concordia 114 y bueno, llevamos como 5 o 6 años impartiendo formación de hostelería para camareros. Y bueno, pues mi experiencia profesional, como casi todo el mundo, empezó pues tanteando un poco los bares de jovencita con 15, 16 años y pues bueno, poniendo copas, me empezó a gustar la hostelería, me fui a Cuenca a estudiar un grado medio, abrí mi propio restaurante. Después, pues, he trabajado en un hotel de 4 estrellas, he hecho también el grado superior de dirección en servicios de restauración. Y bueno, pues aquí estamos un webinar más, pues un poco por enseñaros lo que solemos trabajar aquí con los alumnos. Y bueno, pues hoy como estamos en temporada de vendimia, pues hemos pensado que estaría bien hacer un webinar hablando sobre los vinos de Castilla-La Mancha. Nos centraremos un poco en La Mancha, que es nuestra zona. Y bueno, pues si Cristina, ¿se me escucha bien y todo eso? Sí, ¿Me sí, sí, escuchas? Silvana. Vale. Perfecto. Venga, pues voy a iniciar la presentación y voy a ir explicando un poquito en qué consiste, pues, cómo se ha creado la zona de La Mancha, cómo es en la actualidad y, bueno, pues un poco las comidas típicas de nuestra zona y cómo se suele maridar. Vale, bueno, pues la presentación se centra en 4 puntos básicos, que, bueno, un poco es hablar de la actualidad de los vinos en toda la comunidad autónoma. Luego hablaré de las denominaciones de origen que tiene y los pagos, que ahora veremos lo que es. Vale, después pues centraremos un poco en las características más básicas que se usan para hacer un maridaje y bueno, pues luego un poco hablar de los platos típicos de nuestra zona. Bueno, pues en la actualidad los vinos de Castilla-La Mancha, pues para quien no lo sepa, pues somos la zona geográfica más extensa del país, de España. Es decir, en nuestra zona se centran un gran porcentaje del vino que sale a todo el mundo desde España. Vale, bueno, pues ahora lo que se está tratando en los últimos años, porque hace como unos 20 años, pues en nuestra zona, nuestros pueblos,
lo que se intentaba era producir, producir, producir. Y entonces ahora algunas bodegas, tras mucho esfuerzo y demás, pues están un poco primando más la calidad que la cantidad. ¿Vale? Aunque a grosso modo nuestra zona, al ser la más extensa del mundo, en viñedo se centra mucho en la producción, pero sí que hay excepciones de bodegas particulares que se centran en la calidad. Vale, bueno, pues con datos a nivel nacional, somos la comunidad autónoma con más vinos de pago. ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros ha sido una evolución bastante grande, porque ya en calidad, pues en algunas de nuestras bodegas de estos pagos, en calidad estamos a la altura de Rioja, Ribera, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues eso, el esfuerzo por destacar en los vinos de calidad, pues lo vemos en la mayoría de las denominaciones de origen que tiene Castilla-La Mancha, que bueno, pues a raíz de los premios locales, asistencia a ferias, pues vemos que los vinos cada vez son de mayor calidad. Bueno, por otro lado, pues ahora voy a explicar un poco las denominaciones de origen, que tenemos 10 denominaciones de origen en Castilla-La Mancha. Y bueno, voy a empezar por la que comprende nuestras localidades, ¿vale? De Mancha, ahora lo veremos en el mapa, es la más extensa, la región más extensa del mundo, es decir, en nuestros pueblos es donde se concentran los mayores viñedos de todo el mundo, que no es decir poco, ¿vale? Entonces, como denominación de origen, bueno, no lo he puesto aquí, pero bueno, de Ola Mancha comprende pues los pueblos de Socuella, Mostomelloso, Villarrobledo, Pedro Muñoz, Campo de Cristana, Alcázar, pues toda esta zona del centro de la comunidad autónoma. Vale, como denominación de origen en sí, nació en 1973 y actualmente están acogidas a la denominación de origen 290 bodegas. Vale, pues tiene 3.700 kilómetros cuadrados, comprende las 4 provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete. Son 192 municipios los que participan en la denominación de origen. Y luego, como hectáreas, pues tenemos 190.977, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que el 30% del vino que se elabora en España sale de la denominación de origen La Mancha. Vale, bueno, a modo de características del terreno y de la zona, pues la sequedad es acusada, hay escasas lluvias y tenemos 3.000 horas de sol al año, que todas estas características pues le vienen muy bien a la vid para desarrollarse y madurar. Vale, como temperaturas altas máximas, pues ya sabemos que en verano alcanzan los 45 grados algunos días y luego como temperaturas más bajas, pues así en los últimos años, pues como mucho, pues menos 10 grados. Vale, bueno, luego saliéndonos de La Mancha tenemos las otras 9 denominaciones de origen, que bueno, aquí he explicado un poco las características de cada una. Vale, y bueno, tenemos Manchuela, Valdepeñas, Almansa, Uclés, Mentrida, Jumilla, Mondeja, Ribera del Júcar y Campo de Calatrava. Vale, y aquí como vemos, pues si os fijáis en el mapa, pues La Mancha comprende casi toda la parte del viñedo, ¿vale? Y luego, pues si nos vamos hacia el este, pues tenemos La Manchuela, Almansa y Jumilla, que Jumilla, la sede la tienen en Murcia, pero gran parte de los viñedos están en la provincia de Albacete. Bueno, pues a ver, Deo La Mancha, seguida de Deo Valdepeñas, son las de mayor superficie del terreno y volumen de producción. Y a nivel internacional, pues son las que más se conocen, ¿vale? De Castilla-La Mancha. Bueno, luego Deo Almansa, Uclés y Méntrida, junto a Manchuela, pues están ahora intentando vender sus vinos internacionalmente y comienzan a ser más reconocidos, es decir, ya, como hemos dicho antes, prima un poquito la calidad y pues tienen premios, tienen medallas, etcétera, etcétera.
Vale, bueno, luego tenemos de Mondejar, que tiene ahí un trocito de zona de Guadalajara y está en el oeste de Cuenca, y Ribera del Júcar, que comprende casi toda la provincia de Cuenca. Tienen menos extensión y menos volumen que lo que hemos hablado hasta ahora. Y bueno, pues su comercio, su comercialización se centra un poco en la región y a nivel nacional, pues a poco pues van. Vale, bueno, como he dicho antes, Jumilla tiene su sede en la localidad de Jumilla, que es de la provincia de Murcia, pero gran parte de los viñedos en extensión y producción salen de la provincia de Albacete, que es la zona limítrofe. Y bueno, como novedad tenemos una nueva denominación de origen que aquí no viene en el mapa porque se ha certificado este año, que es el campo del Calatrava, que digamos que corresponde pues a toda la parte de la ciudad de Ciudad Real. Vale, más cosas. Respecto a los pagos, pues bueno, pues lo primero que quería explicar es cómo cuál es la característica principal de un pago. Es decir, cuando a los vinos se les llama de pago, significa que tienen mayor calidad. Digamos que es la calidad, la denominación de mayor calidad que hay en España. Vale, bueno, un pago es una finca que tiene su extensión de viñedo y una bodega y que siempre debe garantizar que la procedencia de las uvas con las que hacen sus vinos tiene en su zona unas características específicas, como una especie de microclima o por el terreno, etcétera. Vale, bueno, ya a modo de un poco resumen, tenemos 12 pagos en la comunidad autónoma. Es decir, como he dicho al principio, pues esto es la verdad un éxito porque solo en nuestra comunidad autónoma hay 12 pagos. Vale, bueno, pues os voy a explicar un poco en qué consiste cada uno, pero no me quiero extender tampoco mucho. Bueno, Pago Florentino está en Malagón y este pago pues lo crearon la bodega, la familia Arzuaga, que es una bodega famosa en Ribera del Duero. Y bueno, en un principio pues querían, compraron la finca para plantar un olivar y vieron que, por su experiencia en vinos, pues vieron que el terreno era apto para hacer vino parecido a Ribera del Duero, pero en terreno de La Mancha. Vale, bueno, más que la bodega se llama Montalvo Wilmot, están en Argamasilla de Alba. Si vais al pantano de Peñarroya, os la encontráis por la carretera, está justo al lado del pantano de Peñarroya. Vale, bueno, pues el viñedo comprende 40 hectáreas y bueno, pues entre Peñarroya y las lagunas de Ruidera para un poco ubicarnos. Vale, más. De esa del Carrizal nos vamos un poco a los Montes de Toledo. La localidad se llama Retuerta del Buyaque y está pues cercana al Parque Nacional de Cabañeros. Vale, pues ahí esa zona tiene un microclima especial por el parque natural que pues se transmite al final al viñedo. Vale, Pago Valle García también está en Retuerta del Buyaque, pero ahí tienen como un bosque mediterráneo que es, digamos, famoso a lo largo de los parques naturales y demás. Vale, bueno, volvemos un poquito para la Ciudad Real y tenemos Pago Casa del Blanco, que está en la localidad de Manzanares y está pues en la ribera del río Azuer, que es un afluente del Guadiana. Por otro lado, ya nos vamos hacia Cuenca, la Alcarria, y tenemos Pago de Calzadilla, que tiene 22 hectáreas. Vale, Pago del Vicario se aproxima más a la ciudad de Ciudad Real y está en la ribera del Guadiana. Pago Campo de la Guardia, pues está entre la localidad de La Guardia y Ocaña, en Toledo. Y luego, pues, tenemos Pago Dominio de Valdepusa, que este es el que yo me quería un poco centrar porque es el que inició un poco la viticultura moderna que tenemos ahora.
hora. Vale, bueno, las bodegas, el pago es propiedad del Marquesado de Griñón. Está en la localidad de Malpica del Tajo, próxima también hacia los Montes de Toledo, y comprende 50 hectáreas. Vale, yo aquí me quiero detener porque hay datos bastante importantes para entender cómo se ha desarrollado la viticultura en Castilla-La Mancha. Vale, bueno, gracias al Marqués de Griñón, Carlos Falcó, que murió hace unos años. Bueno, el marquesado lo ha heredado su hija Tamara Falcó, que imagino que os suena más de la prensa del corazón y eso. Bueno, pues a ver, lo que hizo Carlos Falcó, el marqués de Griñón, pues todo lo que aprendió como ingeniero en California, pues lo trajo a esta zona, ¿vale? A esta finca, Valdepusa. Y bueno, el mayor aporte que introdujo a la viticultura fue el sistema de riego por goteo, que eso ahora para nosotros en el 2024 lo tenemos, vamos, casi todas las viñas, al menos las de Socuellamos, tienen riego por goteo, ¿vale? Pero en el año 1974 nadie tenía riego por goteo, entonces pues se empezó a usar en esa viña y pues fuimos un poco copiando lo que se hacía en esa finca. Vale, todo esto surgió en el año 74, es decir, hace 50 años, pues este señor aportó a la viticultura muchas cosas que hacemos, que desarrollamos ahora de forma común. Vale, bueno, sin extenderme más, me voy a Villarrobledo y ahí tenemos Pago de la Jaraba. Pago de la Jaraba es también quesería y tienen también ganado de ovejas. Entonces, lo que se hace particularmente aquí es que con el abono de las ovejas, pues lo usan para las viñas. Entonces, pues tiene un poco esa particularidad. Y ya como vemos, son 80 hectáreas, estamos en Villarrobledo y es una zona de muchos viñedos. Vale, bueno, por último, tenemos en el Bonillo Pago Finca L, que tiene 38 hectáreas, también están próximo a la laguna de Ruidera, y luego Pago Hijoso, que es la familia Conesa, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, como vemos, pues hay bastante extensión en calidad. Vuelvo a repetir, un pago es em, el mayor premio que puede tener un vino, pertenecer a un pago, porque es la mayor calidad que hay en España. Vale, bueno, pues voy a seguir un poco, cambiando un poco de tema sobre el maridaje. O sea, queríamos centrar un poco, adaptar los vinos manchegos al maridaje, es decir, cómo los acompañaríamos. Vale, yo de primera voy a hablar un poco en general sobre lo que es el maridaje, cuáles son las combinaciones que se suelen hacer clásicas y bueno, los enemigos que tiene el maridaje. Es decir, hay alimentos que no se pueden beber con vinos porque no combinan bien. Vale, bueno, en plan definición sería el maridaje en la armonía que existe entre la unión de un vino con una comida. Vale, de esta forma lo que se pretende es reforzar y resaltar las cualidades organolépticas de cada uno de ellos. Vale, bueno, luego, esto no es fácil de conseguir, es decir, hay que tener entrenamiento algo intenso y entender un poco sobre vinos y de diferentes comidas para poder combinarlo y hacerlo muchas veces. Vale, bueno, se seleccionan unos con otros, pues eso, la satisfacción sensorial, que combinen a la perfección. Vale, bueno, digo que no es fácil porque sobre gustos, los colores se dice, ¿no? Pues en esto pues pasa igual. Puede haber tantos enfoques de maridaje como paladares en el mundo. ¿Vale? Entonces, siento decir que el maridaje perfecto no existe, porque, por ejemplo, a ti te puede gustar más el vino blanco y a mí el tinto, entonces tú habrá alimentos que te lo comas con el blanco, que yo con el tinto no me los puedo comer porque no me gusta. Entonces, pues eso, pues como al final es sobre gusto, pues los maridajes suelen ser un poco subjetivos, pero sí que vamos a ver las combinaciones más clásicas.
Vale, luego también aquí entra, aparte de los gustos, las tradiciones que tenemos alimentarias, es decir, cómo funciona nuestra dieta mediterránea. ¿Vale? Entonces también factores que influyen el momento, la compañía que tengamos, la estación del año y el lugar. Vale, y luego el maridaje se suele aplicar de dos tipos. Por similitud, es decir, por ejemplo, la grasa de un alimento hace en boca las mismas sensaciones que, por ejemplo, un vino dulce. Entonces, con grasa, los vinos dulces combinan muy bien porque engloban la boca. Vale, y luego también se aplica mucho el maridaje por contradicción, es decir, por oposición intensa. Un vino muy intenso con un alimento muy intenso. Por ejemplo, un vino tinto reserva con un asado de cordero manchego. Son sabores muy potentes, muy fuertes, con grasa. Entonces, el cordero manchego tiene grasa, está asado, está la grasa concentrada y necesita un vino tinto de guarda que sea potente para cubrir esa sensación. Vale, y luego una historia que siempre, o sea, un refrán que se dice, una frase que se dice en el mundo de las cantas y el vino, es que no te la den con queso. Y quería explicar un poco qué es esto. A ver, también depende del tipo de queso, porque ahora sí que en los últimos años hemos aprendido más a maridar los quesos, o sea, cada tipo de queso con cada tipo de vino que le va mejor, ¿vale? Pero entonces, hace unas décadas se decía que no te la den con queso porque la grasa de este alimento aniquila la acidez de un vino. Es decir, por ejemplo, en las bodegas, si un vino salía demasiado ácido, o en los restaurantes había vino que teníamos que vender, pero no gustaba mucho, pues con una tapa de queso se disimulan los defectos de ese vino. Vale, más cosas. Bueno, pues lo dicho, las combinaciones clásicas que solemos hacer en maridaje. Tenemos esto siempre, bueno, después lo explicaré, pero siempre hay que entender que las comidas ligeras van con vinos ligeros y las comidas más contundentes, pues con vinos que tengan más cuerpo, que puedan cubrir esa grasa o ese cocinado. Vale, entonces pues siempre vamos a empezar por lo más ligero, un aperitivo, cualquier aperitivo que sea suave, una ensalada con fruta, con frutos secos, pues la puede cubrir bien un blanco afrutado, ¿vale? De tipo Airen, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Vale, bueno, para los mariscos y pescados, en el caso de los mariscos, pues como los mariscos no suelen tener guisos excesivos, a no ser que sea algún caldero o alguna cosa específica, normalmente el marisco lo comemos crudo como las ostras o cocido a la plancha, es decir, sin transformarle mucho el sabor. Entonces los mariscos pues se suelen cubrir con un blanco, con un vino blanco también afrutado, con un vino rosado y con un espumoso. Vale, en la parte de los pescados, pues tenemos que diferenciar también los tipos de pescados. No los pescados no todos tienen la misma grasa. Es decir, por ejemplo, los pescados blancos, si los hacemos a la plancha sin más cocinado, que es solo el pescado tal cual, sin añadirle salsa ni nada, pues un vino blanco lo cubre a la perfección. Pero, por ejemplo, si ya es un atún o unos boquerones, pues esos pescados tienen más grasa y necesitan a lo mejor un vino más potente, como un rosado, un tinto joven. Vale, y luego también añadir que siempre que algún alimento le añadimos salsa, pues se cocina de alguna forma, lo que hacemos es mezclar sabores. Entonces, un vino blanco que es suave, fresco, se queda un poco corto. ¿Vale? Entonces, pues ya tenemos que tirar a lo dicho, un rosado o un tinto joven. Vale, las aves, pues cuando hablamos de aves,
casi siempre pues hablamos del pollo, ¿no? Que se supone que es lo que más se suele comer. Vale, pues aquí yo me centro en que, por ejemplo, las pechugas de pollo con un vino blanco van bien porque es una comida ligera, con poca grasa, pues un vino ligero, ¿vale? Pero si ya hacemos unos muslos de pollo al horno, pues el vino blanco se nos queda un poco corto. ¿Por qué? Porque el asado la elaboración del asado lo que hace es concentrar los sabores, ¿vale? Entonces, la grasa que tengan los muslos pues se van a concentrar. El vino blanco, pues lo dicho, se queda corto. Ya nos tenemos que tirar para un tinto. Bueno, luego en carnes, pues carnes hay muchos tipos. Las carnes blancas, pues aquí vuelve a entrar el pollo asado, por ejemplo, o la ternera blanca, que es una ternera más suave. El cerdo, pues el cerdo, pues lo mismo, depende de cómo se cocine. Si son elaboraciones poco, es decir, por ejemplo, con poco, que se le añaden pocos ingredientes, por ejemplo, un mulo de pollo a la plancha, pues lo dicho, un tinto, ¿vale? Una chuleta de ternera blanca de Ávila, un tinto joven lo cubre perfectamente. Vale, luego cuando nos vamos ya a las carnes rojas, ya tiramos al cordero, tiramos a la ternera, al buey y todo esto, pues ya el tinto joven se nos queda, le va a faltar sabor, le va a faltar aroma para cubrir la grasa y la concentración de sabores que tiene esa carne. ¿Qué pasa aquí? Pues que ya necesitamos vinos tintos con más cuerpo, pues, es decir, necesitamos la crianza, la guarda, si es un vino reserva depende también del cocinado. Vale, luego en carnes de caza, pues como ya sabemos en nuestra zona hay una temporada de caza bastante amplia y luego muchos de los platos típicos de nuestra zona son de caza, como veremos después. Bueno, la carne de caza suele ser carne fuerte, suelen tener sabor fuerte. Entonces, pues lo dicho, necesitan un vino con sabores fuertes, un vino con cuerpo, tinto. Vale, bueno, el mundo de los quesos, como hemos dicho antes, pues va a depender mucho de la elaboración del queso. Por ejemplo, si es un queso fresco, es una comida suave, un vino suave, un blanco joven del año, un blanco Airén, perfecto. Vale, si es un queso semicurado, pues a lo mejor ya le podemos meter un tinto joven, un rosado, que no es tan suave como el queso fresco, pero ya cubre otras necesidades de sabores y aromas. Y luego los quesos curados o añejados, pues está claro que tintos de crianza, tintos de guarda. O sea, necesitamos, el queso, el sabor es muy potente, pues necesitamos que se cubran esa potencia con un vino igual. Vale, y en el caso de los postres, pues normalmente se asocia con un vino dulce o con un vino espumoso como un cava, un champán o un vino espumoso de método tradicional de la zona, con el espumoso es importante que sea semiseco para el postre, que tenga algo de dulzor. Luego veremos por qué. Vale, y luego pues también, como sabemos, pues en muchos restaurantes o en muchos locales de hostelería, hay veces que queremos pedir un vino para toda la comida. Entonces, pues bueno, lo que hacemos es, hay clientes que les gusta beber con cava, con vino espumoso, con champán. Entonces, es el único vino que soporta todos los tipos de comida. Dependiendo de cómo sea la adición de azúcar, pues nos puede llegar incluso a valer para el postre o no. Pero es un vino que cubre todas las necesidades que exigen los sabores de las comidas. Vale, y bueno, pues luego vuelvo a repetir que si es un menú, estamos en un restaurante y comemos un menú, pues siempre vamos a acompañar el vino ligero con la comida ligera y la comida contundente pues, con vinos con más cuerpo. Vale, bueno, luego yo también quería hablar un poco de los alimentos que si tienen excesivo sabor,
en ese alimento no le puede venir bien al vino. Por ejemplo, el ajo. El ajo, a lo mejor si es una sopa de ajo, en la sopa de ajo está cocido, es decir, no va a tener el sabor picante que suele tener el ajo fresco, ¿vale? Quiero que se entienda un poco así. Vale, bueno, pues el ajo fresco, si está en mucha cantidad, pues suele distorsionar el aroma de los vinos y los taninos en el vino tinto. ¿Vale? Bueno, la cebolla, lo mismo, la cebolla tiene mucha acidez. Entonces, con un vino blanco que tenga aromas florales, pues no lo vamos a notar. O sea, el vino se va a quedar plano. Vale, el apio tiene excesiva amargor. Entonces, a algunos vinos les da un sabor como herbáceo, un sabor amargo. ¿Vale? Y las alcachofas, pues depende del cocinado que se les haga, pues les es difícil combinar con los vinos. Vale, en el caso de los huevos, vuelvo a decir lo mismo, dependiendo de cómo estén cocinados. Por lo general, el huevo aplaca el gusto, es decir, anestesia, la boca se queda como las papilas gustativas se quedan paradas, no seguimos obteniendo los aromas y sabores del vino, como que nos anestesia la boca. Vale, y el vinagre, pues sabemos que el vinagre es el mayor enemigo del vino, ¿vale? De hecho, cuando un vino se estropea, normalmente sabe a vinagre, que decimos está vinagrado. Vale, pues bueno, aquí normalmente los consejos que se suelen dar es en las ensaladas sustituir el vinagre por el limón. Pero a ver, lo dicho, esto es en grandes cantidades. Si yo le echo unas gotas de vinagre a la ensalada, no me va a estropear el vino, unas gotas, pero si tiene mucha ensalada, por ejemplo, las vinagretas, lo que suelen aconsejar es eso, sustituir el vinagre por limón. Vale, en el caso del picante, pues digamos que se da la misma sensación parecida que con los huevos, que el picante reduce el paladar, es decir, todo va a ser picante. O sea, cualquier vino que beba o cualquier bebida no va, o sea, no le vamos a sacar los aromas y sabores que tiene porque nuestro paladar está completamente lleno de picante. Vale, pues igual con un toque pequeño no le viene mal. Vale, en el caso de las hierbas aromáticas, por ejemplo, la menta, el eneldo, hierbas que tienen mucho sabor, pues normalmente pues suele el Brut Nature, o sea, en el caso de los vinos espumosos, perdón, el Brut Nature es vino espumoso seco, ¿vale? Es una cualidad que se le da. Silvana, Beatriz, ¿me puedes decir si es mi internet o es el de Silvana? No, es Silvana. Es el internet de Silvana, ¿verdad? Vale. Vale, por otro lado, pues un poco ver Silvana, las tendencias que hay ahora en Silvana, maridaje ¿oyes? o ubicarnos un poco en nuestra zona. Hemos perdido a Silvana, creo. Silvana, ¿me oyes? Bueno, disculpar, porque si los chicos que estáis por allí podéis bajar y decirle a Silvana que se le ha ido el internet, estoy intentando contactar con ella por teléfono,
Disculpad por estas cosas, bueno, son cosas del directo y del final de la red. Esperemos recuperar pronto a Silvana. Silvana, ahora, Dime, ahora sí, vale, te estaba escribiendo. dime, Cristina, Te has ido, nos has abandonado. hace mucho rato. Hace ya un ratillo. Vale, Dale para atrás, que te digo más o menos a la vale. presentación, que te digo más o menos por dónde. Vale, te has Maridaje, quedado hemos visto más para atrás. los enemigos y Aquí todo esto, estabas ¿lo con hemos los enemigos. visto? Sí, los enemigos sí. Has dicho el del vinagre y a raíz del vinagre, ahí nos hemos quedado un poco ya cortados. Luego has Ah, ido vale, diciendo pues yo es cosas, que estoy pero se aquí hablando como cortaba. sola. Claro. Entonces, si Vale, bueno, recuperamos un pues poquito por desde aquí el más o menos, vinagre. ¿no? Sí, eso es. Vale, vale. Bueno, pues eso, como decía, los enemigos del vino, hemos visto ajo, cebolla, apio, alcachofa, huevo, vinagre. Vale, pues bueno, el picante, a ver, el picante es enemigo del vino en grandes cantidades, ¿vale? Suele reducir, es parecido al huevo, anestesia al paladar, se reduce y los sabores y aromas no entran, ¿vale? Porque tenemos todavía en boca ese sabor tan picante. ¿Se oye bien ahora, Cristina? ¿Me escucháis? Sí, Silvana, sí, es que tenía el micrófono quitado para no Vale, vale, molestarte, pero sí, se escucha bien, se escucha bien. vale. Bueno, pues lo dicho. A ver qué se me ha ido. Vale. Las hierbas aromáticas, pues hay hierbas que usamos en las comidas que son de sabor muy fuerte, ¿vale? Entonces, los sabores del vino, pues no los vamos a percatar igualmente que con una comida más fresca, ¿vale? Entonces, pues este tipo de hierbas suelen ser la menta, el eneldo, ¿vale? Que son hierbas que te dejan, por ejemplo, la menta, pues te deja un sabor fuerte en boca. Vale, en el caso de los postres es importante porque casi siempre asociamos al postre un vino dulce que está muy bien o un espumoso. Pero hay que saber que depende del espumoso. Es decir, por ejemplo, un vino espumoso Brut Nature, que es de los más secos que hay, tiene poquísima azúcar, no le va bien al dulce del postre porque su combinación se multiplica, es decir, la efervescencia, la burbuja en boca, pues se multiplica y no cogemos bien los sabores. ¿Vale? Pero bueno, lo dicho, los enemigos del maridaje, pues esto tiene que ser en gran medida. ¿Vale? Si nosotros hacemos un ajillo de pollo, el ajo está cocinado, está cocido, no va a picar, no es picante, o sea, no nos va a estropear el vino. Vale, pues más cosas. Las tendencias, bueno, estaba diciendo sobre las tendencias que nosotros formamos parte de la cultura mediterránea y casi siempre en todas las comidas combinamos el alimento con una bebida. Y bueno, pues en nuestra zona, pues en especial con los vinos. Vale, el vino tinto forma parte de la dieta mediterránea, ¿vale? Porque tiene un importante contenido en antioxidantes. Vale, y luego a modo general, pues los maridajes ahora se hacen como más novedosos, atrevidos, arriesgados. Hemos estado viendo todo lo clásico y ahora pues un poco la novedad. Vale, bueno, en el tema de maridajes ahora buscamos equilibrio entre temperaturas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a tomar un plato frío, pues necesito un vino frío. Ponen un vino del tiempo, pues probablemente esa combinación no vaya bien, ¿vale? En aromas, pues solemos combinar los aromas del vino con aromas de los alimentos, de las comidas, ¿vale? En sabores igual, ahora ponemos un ejemplo. En intensidad, lo que hemos dicho antes, un vino con cuerpo, que sea intenso, necesita un plato intenso, con mucho sabor. ¿Vale? Y luego también pues con las texturas. Vale. Por ejemplo, la armonía entre sabores de platos muy especiados con vinos que tengan aroma y sabor también muy especiado. Por ejemplo, la variedad Cabernet Sauvignon tinta
Va muy bien para este tipo de platos especiados. ¿Por qué? Porque tiene aromas y sabores a especias, ¿vale? Entonces al final pues casan bien, combinan bien. Bueno, luego por otro lado también la tendencia actual es de comer de tapas, es decir, de salir al aperitivo, salir a la caña y quedarnos a comer en la barra de los bares, ¿vale? Pues esto ha cambiado un poco la forma de combinar vinos y comidas. Pues como hemos visto, lo clásico siempre ha sido pescado blanco, carne tinto, paella rosado. Pero entonces ahora como con las tapas como son tan diferentes, frías, calientes, con diferentes elaboraciones, pues se amplía un poco la oferta en los bares y restaurantes, ¿vale? Entonces ya en muchos establecimientos de hostelería nos dan oferta de vinos por copas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que comprar la botella, que nos sirven una copa para esa tapa. ¿Vale? Y luego, pues esto lo que permite es que el cliente pueda elegir el vino que le gusta, que no tenga que comprar una botella para comerse la tapa. ¿Vale? Y pues al final lo que desarrolla es que no llevamos un orden, como decíamos, vinos más frescos a vinos más con cuerpo. ¿Vale? Pues aquí se pierde un poco el orden. Vale, bueno, y luego, pues como hemos dicho, un ejemplo sería un vino amargoso y astringente, como puede ser un crianza, ¿vale? Que tenga un reserva, ¿vale? Necesita un plato robusto con sabores potentes, lo que hemos dicho, los asados. Los asados es una elaboración que concentra todos los sabores. Y bueno, pues esto lo que hará es disminuir el amargor y la sequedad que nos da el vino. Un asado, como hemos dicho, de cordero manchego, como tiene bastante grasa, lo que va a hacer es que la astringencia que da el vino la englobe la grasa en la boca. Vale, más cosas. Bueno, por último, quería ver un poco ejemplos de gastronomía nacional con los vinos de su zona, ahora explicaré por qué, y un poco los platos regionales que tenemos en La Mancha. Vale, bueno, ¿qué pasa? Que si yo me como unas ostras en Socuéllamos, pues a lo mejor no hay vino albariño. ¿Con qué me voy a comer las ostras? Pues con un vino blanco fresco, un Airén, un Chardonnay, ¿vale? Entonces, normalmente los alimentos tienen su denominación de origen también o su zona donde se fabrican, ¿vale? Y lo que hacemos es asociar ese alimento con el vino de esa zona, ¿vale? Lo vamos a ver embutido, pues el tinto bobal le va muy bien. El queso Cabrales, ¿dónde se hace? En Cantabria, en Asturias, ¿vale? Pues ¿qué bebida hay allí típica? La sidra, pues casa muy bien por la efervescencia que tiene la sidra. Vale, los quesos azules pues van muy bien con los vinos dulces Pedro Jiménez, blancos, ¿vale? Y con los oportos, con el vino de Oporto, que es también dulce. Vale, el jamón de jabugo, donde se hace en Huelva, en Cádiz, ¿vale? Por esa zona. ¿Qué bebidas tenemos allí? Los generosos. Casi siempre se asocia el jamón de jabugo con la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, que es una localidad de Cádiz. Vale, el rabo de toro cocinado, guisado, que es un plato también muy típico, pues con un tinto fuerte, ¿vale? Un guiso con un tinto que nos dé cuerpo, como el cabernet. Vale, bueno, el gazpacho andaluz es un plato fresco, es un plato de verano. ¿Con qué lo vamos? Andalucía, ¿cuál es el vino blanco de Andalucía? El vino fino, generoso. Ya está, un vino blanco seco fino. Vale, bueno, aquí he puesto dos ejemplos de La Mancha. Por ejemplo, el queso manchego, pues como hemos dicho antes, dependiendo de la elaboración del queso. Si es un queso fresco, semicurado, pues con un airén lo podemos combinar. Si es un queso curado pero poquito, pues a lo mejor con un rosado de los que se suelen hacer por aquí, garnacha o tempranillo, también nos vale. ¿Qué pasa? Que si es un queso curado o añejo, pues necesitamos un vino más potente, un cencibel. Cencibel es la variedad tempranillo aquí en La Mancha, se le llama cencibel, ¿vale? Pero es lo mismo que el tempranillo, pues necesitamos un tempranillo, un crianza, ¿vale?
El gazpacho manchego es un plato típico que se hace con carne de caza aquí en La Mancha, pues con un cencibel crianza va perfecto. Vale, y luego pues eso, hablar un poco de la gastronomía de nuestra zona, ¿vale? De Castilla-La Mancha o de nuestras provincias. Vale, bueno, los platos más típicos de La Mancha son elaboraciones que históricamente se han hecho muy contundentes para soportar el frío del invierno, ¿vale? Platos típicos veraniegos tenemos pocos, ¿vale? Entonces, el maridaje perfecto, pues las comidas ligeras, que si comemos pescado blanco, marisco, ensaladas y demás, con un blanco joven Airén del año. Ahora estamos haciendo la cosecha del 2024, esta vendimia, ¿vale? Pues si no lo comemos hoy, pues va a tener que ser un blanco joven del 2023, ¿no? Pero bueno, normalmente las añadas salen, aquí en Socollamos, por ejemplo, salen o cerca de Navidad o ya pasada la Navidad. Vale, bueno, y las comidas contundentes, que son todos los platos que voy a nombrar ahora después, pues con un tinto Cencibel crianza, ¿vale? Crianza, reserva, tinto joven, si el plato tiene menos grasa, por ejemplo, el pisto manchego, pues con un tinto joven va bien. Vale, y luego pues quería nombrar un poco los platos típicos de nuestra zona, ¿vale? Con bacalao. El bacalao era el único alimento que llegaba a nuestra zona del mar, llegaba salado. Entonces, pues hay algunos platos típicos con bacalao. El atascaburras, el potaje de vigilia, algún escabeche. Luego ya o bien los demás platos nos centramos en que se hagan con cerdo, con cordero manchego, ¿vale? O animales de caza, como liebre, conejo, perdiz. Vale, bueno, las migas de pastor que llevan chorizo, llevan panceta de cerdo. La caldereta de cordero manchego, que tiene su propia denominación de origen. Las gachas, que tenemos ahí la foto central, se hacen con harina de guijas y también pues el aceite, la base de las gachas es el aceite del tocino, chorizo, jamón que freímos antes. Vale, más los gazpachos manchegos, como hemos dicho, pues es un plato muy típico que se hace con pasta y con carne de caza. ¿Qué más? El queso manchego, por supuesto, con su denominación de origen. Pisto manchego, que se hace con productos de la huerta, tomate, pimiento, etcétera. Luego la sopa de ajo también es muy típica de esta zona y ahí pues quería nombrar un poco la denominación de origen del ajo de las Pedroñeras, que está muy cerquita de aquí. Duelos y quebrantos, que es como un revuelto con huevo y tocino, chorizo, etcétera. Perdiz a la toledana, mojete conquense, asadillo manchego, que se hace con pimientos, cominos y tomate, carcamusa, mantecado, mazapanes, etcétera. Bueno, pues ya diría que está dicho más o menos todo. No sé si hay preguntas o... Bueno, Silvana, lo primero, gracias por esta webinar. Yo he terminado con bastante hambre, pero bueno, a ver si llega pronto la hora Va de siendo comer. la hora, ¿no? Bueno, eso que te estaba diciendo, gracias por transmitirnos así tu experiencia, ¿vale? En el sector de la hostelería y sobre todo en los vinos y toda la trayectoria que llevas de estos años, que también no solo la experiencia, sino también la formación que has ido obteniendo y que te ha ido también, pues, dando esa, esa experiencia para transmitirnos todo esto sobre nuestros vinos manchegos, nuestra comida típica manchega, que la verdad que tenemos suerte de la zona en la que vivimos. Hay dos preguntitas, ¿vale? De momento. Entonces, te las hago, ¿vale? Y las vamos resolviendo. Vale. Dice, ¿qué vinos manchegos recomendarías para una cena especial o una celebración? Qué difícil, ¿eh? No es difícil. A ver, lo importante del maridaje
es lo justo de las personas que se van a comer esa cena, ¿no? Entonces, cuando tú tengas invitados en casa, tienes que saber, para empezar, si les gusta el vino. Por el mejor vino que sea, por muy caro que sea y por muy bueno que a ti te esté, como a tus invitados no les guste ese vino, pues como que la has cagado un poco. Entonces, bueno, a ver, lo dicho, un vino espumoso nos sirve para cualquier plato. Un vino espumoso, blanco, rosado. Aquí en la zona se hacen muchos vinos espumosos. Aquí en Socuellamos pues, hay 16 bodegas, pues yo creo que todas hacen un vino espumoso. Imagino que en Cristán, Alcázar, Tomelloso, pues todas las bodegas tienen, digamos, todos los tipos de vino. ¿Vale? Entonces, para no fallar, un vino espumoso, pero también que no sea demasiado seco. O sea, si los invitados que vas a tener eh, no tienen mucha capacidad de análisis de vino, por decirlo de alguna manera, pues a lo mejor no les gusta. Entonces, yo, igual que cuando trabajamos en los restaurantes, no lo sé, lo pregunto, le pregunto al cliente, hay que hablar mucho con el cliente. Pues si tienes invitados en casa, pues, oye, ¿os gusta este vino? ¿Que quiero comprar este vino? Tal, o qué. Ya está. Así no vas a fallar. Preguntando, nunca se falla. Vale, otra preguntita que hay por aquí. ¿Existen algunas combinaciones arriesgadas de maridaje que sorprendan gratamente con los vinos manchegos? Sí. Yo hace poco estuve en una cata, pues no lo he puesto en la presentación, pero sí que llama mucho la atención porque ahora el chocolate se asocia un poco al vino tinto. O sea, como hemos dicho con la presentación, las combinaciones clásicas, postre, vino dulce o vino espumoso o sidra, ¿no? Pero nunca, no se piensa comerte un trozo de chocolate con una copa de vino tinto, es un poco raro, ¿no? Pues eso ahora se está llevando mucho porque también los chocolates ahora se comen también menos dulces, tienen menos cantidad de Más amargo. azúcar. Ahora el chocolate amargo está muy de moda y con un vino tinto, un tempranillo, un cabernet está buenísimo. Hacer la prueba, una oncita de Habrá que chocolate y una probarlo. copita de vino tinto. Habrá que probarlo. Vale, ha surgido otra pregunta. Dice, ¿qué caracteriza a los vinos manchegos en comparación con otras regiones vinícolas? Pues, por ejemplo, con la denominación de Ribera del Duero. A ver, lo que caracteriza a cada comunidad, sobre todo es el clima, aunque el clima es muy parecido en casi toda la península, pero es lo que más caracteriza es la forma de elaborar el vino. Por ejemplo, aquí, pues hasta hace pocos años, lo dicho, tenemos muchos viñedos, mucha cantidad de uva, entonces siempre primaba más la producción, más kilos, más kilos, más kilos. Además, vemos en Julia los agricultores locos con el riego, se me ha roto la bomba. Aquí queremos kilos, es decir, porque estamos acostumbrados a eso, a la mayor producción. En otras denominaciones de origen es que es totalmente distinto, no es comparable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Ribera del Duero vendimian en verde. ¿Esto qué quiere decir? Que le quitan peso a las cepas, le quitan racimos verdes. O sea, no quieren muchos kilos, quieren que se concentre el sabor en los pocos racimos que dejan. De hecho, las denominaciones de origen de esta zona, Rioja, Ribera, tienen un control mucho más exhaustivo que aquí. Aquí es diferente. O sea, en la forma de elaborar el vino y luego de gestionarlo con la denominación de origen. Por ejemplo, un vino de Jerez, un vino fino de Cádiz, es que no puede ser comparable a un aire nuestro. O sea, porque es que se elabora totalmente distinto, no tiene nada que ver. Lo único Vale. parecido es que fermenta la uva y ya está. Y que viene del mismo, que viene de la vid, pero por Claro, por lo eso las demás. variedades son distintas, tienen otros aromas, otros sabores, aguantan la crianza de otra manera, es Sí, es diferente. verdad que yo, por ejemplo, en mi caso, que seguramente pueda estar confundida porque no soy una experta, pero es verdad que yo asocio mucho los vinos Ribera del Duero a barrica. Sin embargo, los vinos de denominación de origen La Mancha no los asocio más como a tempranillo.
claro. No sé si es una buena asociación Sí, o a es ver. algo común o es que yo tengo esa idea. Sí, a ver, siempre los vinos de Ribera del Duero, sí que todo esto está cambiando mucho también. Es decir, es lo que digo, tenemos la parte clásica y lo que está siendo ahora tendencia. Ahora, por ejemplo, ves un anuncio de Rioja y ya no te anuncian la típica bodega de 3 siglos de historia, ¿no? Te sale, si luego metes en internet sale una pareja joven, un grupo de amigos de 20 años tomándose un rosado Rioja, ¿sabes? O Claro, sea que esto ha cambiado mucho. Ahora, sí, ¿qué pasa? Que sí que la novedad es más los vinos frescos. Los vinos de crianza tan densos, con tanto cuerpo, pues no le gustan a todo el mundo. Hay que tener el paladar un poco trabajado para que un vino de reserva te guste. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora la novedad es más los vinos frescos, un blanco fresco, el rosado se lleva mucho, rosado ya tienen todas las bodegas del mundo, el rosado está de moda, un vino rosado fresco, sí. ligero. Los tintos, pues también estamos viendo que los tintos jóvenes es lo que más bebe la gente. ¿Qué pasa? Que pues también tenemos las tradiciones, o sea, un Ribera tiene que saber a madera, si no, no es un Ribera. Claro, Es eso. Tú eso te me vas a refiero. Aranda del Duero y sí, tienen vino blanco y rosado, claro que sí, pero lo típico ahí es beberte una copa de tinto crianza de Ribera que sabe a madera. Por eso tenía yo esa asociación y sí que, a ver, es verdad que aquí, o sea, yo hablo de las bodegas que pueda conocer, también tienen vino que hasta en barrica, pero como que es menos común que la marca esa de Ribera Sí, del a Duero, que ver, sí que es más de te bebes un vino y tiene que saber a madera, si no parece que no es Ribera del Duero. claro. Y Sin con embargo, Rioja aquí, pasa un poquito igual, pero lo dicho, ahora está cambiando un poquito, pero aquí, a ver, claro que tenemos vinos de crianza, pues igual que jóvenes. O sea, aquí la claro, producción, lo bueno es que como tenemos tanta variedad, de sí. variedades de uva, pues valga la redundancia, podemos hacer lo que queramos, es decir, vinos frescos, jóvenes, vinos con media crianza, hay mucha variedad ahora, pero en todas las denominaciones, no solo aquí. Entonces, bueno, aquí pues tenemos todas las bodegas, lo dicho, tienen a lo mejor 12, 15 referencias y tienen 5 blancos, 2 rosados, 3 espumosos, un dulce, 5 crianza, un reserva, o sea que Sí, hay mucha que variedad. sí. Cosa que antes no, cada bodega como que se caracterizaba un Claro, poco por claro, su tipo antes de era vino. el blanco y el tinto y un Sí, rosado, uff, hacer un rosado y sí, ahora, claro, ahora es sí, que ya ha había cambiado mucha. mucho eso, sí. Bueno, Silvana, pues ya no hay más preguntas, ¿vale? Yo te agradezco de nuevo tu colaboración en esta webinar. Me apunto lo del chocolate y el vino tinto, a ver qué tal, luego te contaré. Y Vale, nada, al resto, muchas gracias también por asistir. Nos vemos la semana que viene en otra webinar. Y como ya sabéis, podéis volver a repetir esta webinar o si alguien no la ha podido ver, la puede ver a través de nuestra página web o a través de nuestro canal de YouTube. Gracias y buenas tardes. Gracias, venga, Silvana. gracias a ti, Cristina, Chao. chao. Adiós.